Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con una conferencia magistral a cargo de María Lindón, subdirectora de Dirección General de Tráfico, que nos hablará sobre la gestión de la movilidad segura y sostenible. Muchas gracias. Cuando quiera. Buenos días. Bueno, de conferencia magistral no sé yo, ustedes me lo dirán luego, pero no esperen tampoco que sea muy magistral. Haremos lo posible. Y en cuanto al nombre, yo tengo una cruz con mi nombre y me llamo María Lidón de nombre y Lozano Pérez de apellido. Y parece que no, reivindico siempre mi condición de apellido paterno y materno. Así que, bueno, vengo de la Dirección General de Tráfico, es un placer estar con ustedes. Por tanto, doy las gracias a CIPSEBI la oportunidad que me dan de estar hoy aquí en este segundo Congreso Internacional de Seguridad Vial y Educación Vial. Es un placer. Y además, voy a manejar esto. Yo creo que siempre es bueno tener espacios de reflexión, ¿no?, en los que nos paremos a pensar un poco en este caso en la educación vial. Es un poco complejo hablarles porque se está oyendo ahí al lado y cuando uno está aquí da la sensación de que tienes interferencias, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. Si es que nos deja la tecnología. Bien. Creía esta mañana que yo iba a llegar tarde hoy aquí y al final no he llegado porque me he encontrado con una imagen parecida a la que ven ustedes a la derecha. Esta es la misma carretera, la carretera es la Nacional 6, actualmente la A6 de Madrid, muy cercana a donde estamos ahora, con una diferencia de unos años. La primera es de 1930 y la segunda es la imagen que nos podemos encontrar actualmente cualquier día en esta ciudad. Han pasado años. Aunque no se vea porque no se ve la parte de arriba, digamos que esto significó, esta imagen obedece un poco a lo que en el siglo XX se denominaba la revolución del transporte, ¿no? Empezamos a acceder al transporte público, a la libertad, a la igualdad, a la sostenibilidad, no, pero sí a la economía, ¿no?, a un movimiento económico importante. Y bueno, pues empezaron a proliferar los vehículos, años 60, 70, 80, las ciudades cada vez se hicieron más grandes, en círculos concéntricos que agrupaban zonas residenciales, las empresas salieron de las ciudades y todos los días los ciudadanos de una ciudad como Madrid o de muchas otras nos enfrentamos a esta situación. Creo que esta situación es la que no deseamos. Ayer ustedes hablaban, esto es movilidad sostenible, hay que cambiar, estamos en una evolución, necesitamos que las cosas cambien, no podemos permitirnos polución, atascos y la pérdida de tiempo y la inseguridad, porque también hablamos de seguridad vial. Y esto sería un poco lo que nos gustaría atender, es decir, una ciudad sostenible, una ciudad segura, una ciudad limpia y una ciudad conectada. Este es el futuro y por lo que apuesta la Unión Europea en el siglo XXI. Creo que estamos en el buen camino. Ustedes verán que cada vez se habla más de movilidad. Es lo que viene y es por lo que tenemos que apostar. Yo creo que pobre de la autoridad pública de una ciudad de este país o de cualquier país europeo o mundial que no apueste por esto, porque si no apuesta por esto y no nos metemos en este tren de la movilidad, creo que tenemos perdido cualquier apuesta que nos garantice al menos pues un calvado de tráfico, una seguridad vial y una convivencia de los usuarios y no sé, un acceso a la peatonalización, a las bicicletas y otros modos de transporte más sostenibles y más limpios. Evidentemente es la movilidad que viene y será la revolución de la movilidad. Pasaremos de la revolución del transporte a la revolución de la movilidad. No sé cuánto tiempo tardaremos en ver esto, pero como comprenderán ustedes, creo que es mucho más deseable que vivamos en un entorno como este que en el que tenemos actualmente. En cualquier caso, como les digo, se habla de revolución de movilidad porque sin una movilidad segura tampoco podemos tener una seguridad vial segura y sin una movilidad sostenible tampoco. Quiere decir que son dos binomios paralelos con los que tendremos que avanzar y convivir. Y esta es la situación que tenemos ahora mismo en el mapa mundial. Estamos viendo que tenemos 1,3 millones de fallecidos al año. Yo creo que me pararía y reflexionaría, ¿no? Es mucho, no es una barbaridad. Y tenemos 3.500 fallecidos al día, nada más y nada menos, en el entorno mundial. En Europa estamos hablando de 25.000 fallecidos al día, que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. De los cuales un 21% son peatones, un 14% son motoristas y un 11% son bicicletas, o sea, conductores de bicicletas. Y les digo esto porque más adelante incidiré en estos aspectos. Pero me gustaría que se quedaran con esta imagen porque es realmente la cruda realidad a la que nos enfrentamos hoy en día.
Y pasamos al entorno de España. Me gustaría que supieran, antes de empezar a hablar de cifras españolas, en el entorno en que nos movemos en este país. En este país tenemos una población que casi llega a los 47 millones de habitantes. Tenemos más de 27 millones de conductores y más de 35 millones de vehículos. Y algo muy importante, somos un país que enfrenta cada año más de 80 millones de turistas por nuestras carreteras, por nuestras vías urbanas y conduciendo, caminando, moviéndose por nuestro país, y 5,3 millones de motocicletas, que tampoco está mal. Este es el entorno que afrontamos en la Dirección General de Tráfico. Y a mí, sencillamente, esta diapositiva me gusta porque es una foto fija de cómo éramos, dónde estábamos y dónde estamos ahora. Evidentemente, ven ustedes ese pico tremendo que tenemos ahí arriba, 9.344 fallecidos en 1989, y el descenso que se ha ido produciendo paulatinamente a lo largo de los años, con un estancamiento, es verdad, en los últimos años, los últimos 2-3 años estancados, y ahora mismo una situación que parece que despega otra vez en la senda del descenso. El año pasado, año 2018, las cifras de siniestralidad en nuestro país se cerraron con 1.806 fallecidos en nuestras carreteras. Bueno, la Dirección General de Tráfico tiene que seguir trabajando, obviamente. Nuestro interés y nuestro objetivo es bajar estas cifras y, como digo, seguir consolidando este descenso. Los datos nos indican que en el primer semestre de este año hemos bajado, seguimos bajando en verano y ahora mismo estamos, si la cifra creo que no me engaña, en 88 fallecidos menos, un 10% más o menos. Nos movemos entre un 9 y 10% de bajada respecto al año anterior. Insisto, tenemos que seguir trabajando, no hemos cerrado el año, pero bueno, todo nos indica que parece que estamos en una ligera ruptura de esa tendencia alcista. Y este es el perfil de ahora mismo los accidentes con víctimas que tenemos del año 2018, los fallecidos, como les decía, 1.806, los heridos hospitalizados y los heridos no hospitalizados. Este es nuestro escenario actual en España. Como les decía, pasamos del año 2017 de 1.830 fallecidos a 1.806 en el año 2018, 24 menos, son 24 vidas menos, y un 1,3% de descenso respecto al año 2017. Y aquí es donde está España. Yo no sé si hay aquí personas que vienen de otros países, pero yo voy a hacer una defensa de lo patrio. Creo que no nos creemos lo bien que funciona España en muchos aspectos, no solo en seguridad vial, en muchos. Somos, creo que, un gran país. Pero esto también es una foto de cómo es nuestro país. Es decir, hay mucho que queda por hacer, pero estamos en una situación privilegiada. Nos estamos moviendo en una horquilla respecto a la Unión Europea de 39 fallecidos por millón de habitantes, mientras que la horquilla europea ahora mismo está en 49 fallecidos por 100.000 habitantes. Si nos remontamos al año 2003, la media europea es de 104 fallecidos por millón de habitantes y la media española entonces de 124 fallecidos por millón de habitantes. Bueno, han pasado unos años, los europeos siempre estaban mejores y en cabeza. Los españoles somos un país de fiesta, nos gusta salir, nos gusta movernos, nos gusta la vida. Y bueno, pero estamos en estos datos, con lo cual yo creo que era bueno que ustedes los conocieran. ¿Y todo esto cómo se consigue? Pues se consigue hablando de sumando con una serie de acciones y sumando información, evidentemente educación, concienciación, pero también, y quiero que quede claro aquí, vigilancia y control. Ojalá lleguemos a un mundo en el que la educación y la formación lo serán todo y no haga falta vigilar ni controlar, pero lamentablemente creo que, al menos en el país en el que yo vivo, hace falta que ese binomio conviva. Por lo tanto, apostemos por la formación, que es lo que hago yo, apostemos por la educación, pero si necesariamente tenemos que necesitar la vigilancia y el control. Si me permiten, les voy a poner un vídeo. Si puedes. Espera, lo muevo yo. Ahora. Les voy a poner un vídeo de una campaña, la última. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere?
Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos. Tienes fractura de fémur y muchas contusiones. Tendrán que ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bien, ¿por qué les he puesto este vídeo? Este vídeo es uno de los que conforman la última campaña. No sé qué les ha parecido. Es diferente. Es nuestra última campaña, bueno, no la última, la que pusimos en marcha antes de Navidad. Afronta el fenómeno del accidente desde otra perspectiva y es la de la persona que vive pero que provoca un accidente. Siempre lo habíamos visto desde el lado del fallecido. No sé si saben que ahora mismo en nuestro país hay 1.200 personas ingresadas en prisión como consecuencia de haber cometido un delito relacionado con la seguridad vial. 1.200 personas que están pagando, como dice en este vídeo, con esa pena, están pagando lo que en un momento hicieron, una copa de más, el uso de móvil indebidamente. Bueno, yo creo que es cuestión de pensárselo porque no merece la pena arriesgar y esto enlaza con lo que les decía anteriormente. Estamos hablando de información y concienciación y una de nuestras bazas es, obviamente, las campañas, que se hable además en la agenda política y en la agenda pública, que forme parte de la idiosincrasia y del fenómeno del tráfico en las conversaciones de todos. Yo creo que aquí en este país, además de hablar de fútbol en los bares, yo creo que de tráfico habla todo el mundo. Y bueno, eso nos viene bien, es importante que se hable. Bueno, este sería el objetivo que tendríamos que perseguir. No sé si lo comparten conmigo. Quizás un futuro utópico. Yo creo que la Unión Europea lo baraja en el año 2050. Espero estar aquí y poder verlo. Pero estamos hablando de 0 fallecidos, estamos hablando de 0 lesionados, 0 congestión y 0 emisiones. Esta sería la movilidad sostenible, la visión 0. Y una percepción, además, diferente del ámbito del conductor. Hasta ahora, hace 50 años, ustedes saben, o desde hace 50 años, mejor dicho, que el conductor prácticamente era el culpable de lo que pasaba en las carreteras. Es decir, todo se achacaba al conductor. La culpa del accidente es del conductor. Es decir, la percepción ha cambiado. Conductores cometemos errores, pero la vía y el vehículo y el entorno en el que se desarrolla el fenómeno del tráfico tiene que estar preparado para poder evitar el accidente y, en el caso de que se produzca, para poder minimizar sus consecuencias. Por tanto, el sistema seguro, que es el que creemos y el que defendemos, debe estar ahí para protegernos. Porque, insisto, los seres humanos cometemos fallos. Efectivamente, somos así de limitados. Ojalá no lo fuéramos. Afortunadamente, la tecnología nos brinda unas posibilidades enormes hoy en día. Tenemos los vehículos cada vez más seguros, que implican otra complejidad, porque a veces son tan seguros y tienen tanta tecnología que el usuario no la sabe utilizar y a veces eso también es complejo y distrae. Pero los vehículos son más seguros y en un futuro lo serán más y obviamente nos ayudarán a que no tengamos que tener o a evitar esas situaciones de accidentalidad. Las carreteras también cada vez son más seguras o deben serlo. La velocidad debe ser segura. No sé si ustedes saben que en nuestro país, comienzos de este año, nos estrenamos con un nuevo límite de velocidad en las carreteras convencionales de 90 kilómetros por hora. Bueno, creemos que la pacificación y la reducción de la velocidad ayudan a reducir accidentes y, por supuesto, está el factor humano, al que próximamente en los siguientes minutos de mi intervención me voy a dedicar. Obviamente, el factor humano hay que seguir tratándolo, hay que seguir educando, hay que seguir concienciando y hay que pararse a pensar en que tenemos un problema o una oportunidad, quizá como se vea por delante, y es el del envejecimiento de la población. Esto va a complicar ese elemento del factor humano en la conducción. Bueno, y estos son los factores que concurren en nuestro país en la siniestralidad y en la siniestralidad en las vías urbanas e interurbanas. Hemos pasado en el ranking, en ese podium de ganadores de medallas de oro, plata y bronce, hemos pasado de estar primero la velocidad, después el alcohol y con último lugar las distracciones, a que ahora mismo, el año pasado, la conducción distraída es la que está en el primer lugar de este crítico y este podium tan triste, ¿no?
Evidentemente estamos ahora mismo en un 32%. La velocidad inadecuada le sigue en segundo lugar y por último tenemos el alcohol. En cuanto a velocidad, está claro que más velocidad hay más riesgo de tener una colisión y una salida de la vía y además las consecuencias de un accidente son más graves. En el caso del alcohol, yo solamente decirles que en nuestro país los controles preventivos de alcoholemia que realizamos en las vías públicas que realiza la Guardia Civil se saldan con un 1,7% positivo de porcentaje de positivos. Sin embargo, lo que nos dice toxicología y el Instituto Anatómico Forense es que de los fallecidos el 26% de los muertos presentaban síntomas de alcoholemia. Bueno, hay una gran diferencia. Y en cuanto a las distracciones, quería hablarles del móvil. Evidentemente, supongo que a lo mejor habrán hablado ya o hablarán a lo largo del día. El móvil ahora mismo se ha convertido en el principal problema que tenemos en nuestras carreteras. Según los últimos estudios, el 36% de los conductores declaran usar el teléfono móvil sin manos libres, es decir, hablar sin manos libres mientras se conduce y lo que es peor, un 26% declara que usa el teléfono móvil leyendo y escribiendo mensajes de texto mientras conduce. Me parece una aberración y los datos están ahí. Y esta sería la curva de los usuarios vulnerables. Les hablaba al principio cuando hablaba de la sostenibilidad, la movilidad segura, saludable, sostenible. Bueno, este es el perfil que tenemos ahora. Estamos hablando de que el total de vulnerables ha subido un 48%. Es posible que dentro de quizá no muchos años, 10 años quizá, el porcentaje de usuarios vulnerables fallecidos en las carreteras supere al tradicional, que es el que normalmente circula en 4 ruedas. Les estoy hablando de peatones, ciclistas y motociclistas. Esto es un dato a tener en cuenta. Cuando hablamos de educación y de formación tenemos que tener en cuenta esto. Y este es otro dato que me gustaría que tuvieran en cuenta y se lo he avanzado, la edad. La edad ha subido. La pirámide de la población en este país obviamente se ha invertido. En el año 2030, prácticamente un 26% de la población será mayor de 65 años y en el año 2050 quizá llegue al 50%. Con independencia de que yo creo que los mayores en el 2050 van a tener una fuerza a todos los niveles política impresionante, pero eso lo dejo ahí, es un dato que tenemos que tener en cuenta y trabajar con él, porque es un reto que tenemos por delante. Ahora mismo estamos situados, el año pasado fallecieron en nuestras carreteras 496 mayores de 65 años. Supone un 7% más que el año anterior y lo sitúa en un 27% de los fallecidos totales de nuestro país. Bueno, creo que es un dato, como digo, a tener en cuenta. Les hablaba de vulnerables, el 48% y concretamente el 80% en ciudades. Y en cuanto a motos, son el 16% del parque de vehículos en nuestro país y ahora mismo copan el 23% de los fallecidos. Significativo problema. En cuanto a los peatones, también nos preocupa. 386 peatones fallecieron el año pasado en nuestras carreteras y en nuestras vías urbanas. El 75% tenía más de 65 años. Esto quiero que se queden con ellos. La foto fija, yo creo que de la problemática que tenemos ahora mismo por delante en materia de seguridad vial en España. Esta es. No hay más. Es la que hay. Bien. Y dirán, y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, hay que tomar medidas. Obviamente, la seguridad vial, no sé si se lo he comentado ya, ha dejado de ser, o al menos así lo percibimos desde la Dirección General de Tráfico, una responsabilidad solo de las administraciones, tanto de la estatal, autonómicas o de las municipales. Es una responsabilidad compartida, en la que participamos absolutamente todos. Ustedes lo están haciendo hoy aquí con estas jornadas. Están participando y responsabilizándose del fenómeno del tráfico. Asociaciones, entidades, asociaciones de víctimas también, cualquier tipo de fundación, todos tenemos que apoyar estas medidas y estar todos juntos intentando solucionar este problema. Por tanto, insisto, responsabilidad compartida. La estrategia, además, estamos en una encrucijada. El año que viene, creo que es en febrero, en Estocolmo, se celebra una conferencia mundial sobre la seguridad vial, la tercera. Se definirá la estrategia mundial de seguridad vial. Particularmente desde la Dirección General de Tráfico pensamos que la estrategia tiene que afrontar lo que les decía, a los usuarios vulnerables, el envejecimiento de la población y algo muy importante que ha proliferado últimamente en las vías públicas y es la distribución de mercancías, de las que les hablaré al final. Pero creo que es un dato que también deben tener en cuenta.
Y por último, decirles lo que les decía al principio, que las ciudades tienen que afrontar el reto de la movilidad y creo que es el momento que en nuestro país tengamos una ley de movilidad. Francia está trabajando en ella, otros países también. Y bueno, esto es un tirón de orejas para la Administración. Creo que nos tenemos que poner, permítanme la expresión, las pilas y tener una ley de movilidad en condiciones. Y esto sería, al final, un esquema de lo que se supone que estamos trabajando. Y vuelvo a la educación y a la formación. La educación y la formación la concebimos en la Dirección General de Tráfico como una educación y una formación a lo largo de la vida del ser humano. Desde que sus primeros albores, desde que empieza a caminar el ser humano cuando es niño por nuestras vías, hasta que acaba su vida. Antes de conducir, supongo que estos ustedes saben muchísimo, casi mejor que yo, en la escuela. La Dirección General de Tráfico lleva trabajando mucho tiempo en la escuela. La educación vial no es una asignatura obligatoria, lamentablemente. Es una asignatura que no es asignatura. Es una educación que se da de forma transversal. Y siempre que nos dejan, y les dejan, porque aquí las policías locales hacen un trabajo magnífico. Pero vuelvo a la responsabilidad compartida. Ustedes, nosotros, el Centro Superior de Educación Vial de Salamanca, asociaciones de víctimas, fundaciones, todos tenemos que trabajar en educación vial infantil. Estamos hablando de niños, de adolescentes, de jóvenes. No me voy a extender esto, si luego quieren ustedes seguimos hablando, porque, insisto, esto es lo que todos venimos trabajando y además creo que además en el buen camino y la buena senda. Porque quizá hace unos años pensábamos que cada uno teníamos nuestra parcela y nos invadía el de al lado si venía a hablar de educación vial. Creo que no, que estamos todos juntos y, como les he dicho, todo suma. Así que yo animo a que sigamos trabajando en esa senda, en la senda de la colaboración. En cuanto al acceso a la conducción, nosotros no nos tenemos que olvidar de la educación vial cuando ya los niños, adolescentes, se sacan el carnet de conducir. Una vez que se saca el carnet de conducir o que nos sacamos el carnet de conducir, creo que en ese momento tenemos que apostar por algo más que conocer normas y señales o por actitudes en el manejo del vehículo. La Dirección General de Tráfico está trabajando en un proyecto de reforma del reglamento de conductores para exigir, aunque les parezca mentira, en este país no hay horas obligatorias para aprender a conducir. No las hay. A pesar de que el 75% de los países europeos las tienen, nosotros no. No está mal, no nos va mal, les digo que somos un referente europeo, pero parece raro que no lo tengamos. Los cursos de sensibilización nos han dado muchas pautas de cómo hay que trabajar, pero las encuestas que hemos realizado en esos cursos nos dicen que son tremendamente valorados y que muchos de los que participan en ellos, a pesar de que son cursos caros, los recomendarían para que sus propios hijos tuvieran acceso a ellos. Y eso es lo que queremos montar. Queremos introducir una pequeña formación presencial obligatoria, pero no en normas ni en señales. En las autoescuelas que se hable de concienciación, de sensibilización, que se hablen de los accidentes, de las causas que los provocan, que nos paremos a reflexionar, porque no todos son normas y señales, como les digo. Hay que interiorizar esos conocimientos y hay que sensibilizar al futuro conductor. Por tanto, más seguridad vial. Se me ha ido el dedo. Ahora. ¿Y qué pasa después de la obtención del permiso? También se nos dice, hay que seguir trabajando. Y ahí enlazo con determinados colectivos que les decía anteriormente, como son las motos. Desde la Dirección General de Tráfico estamos trabajando ahora mismo y cerrando un borrador de una nueva orden ministerial que supondrá un hito, creo, en la historia que tiene la Dirección General de Tráfico en cuanto a formación. Es la primera vez que vamos a montar cursos de conducción segura. Vamos a empezar con las motos. Son cursos voluntarios. No son obligatorios, no se asusten. Serán incentivados para que todo aquel usuario, en este caso empezaremos con las motos porque es lo que más nos preocupa, que quiera tener una conducción más segura, refrescar conocimientos, tanto teóricos, pero ojo, lo principal, prácticos, puede hacerlo incentivado con una bonificación en sus puntos. Estamos muy ilusionados con esta medida, pensamos que va a ser muy positiva y si funciona, y esperemos que así sea, seguiremos con más cursos de conducción segura, de turismos, de furgonetas o de aquello que nos vaya preocupando paulatinamente. En definitiva, es un refresco de conocimientos, insisto, voluntario, pero incentivado. Y también estamos trabajando en la formación permanente de trabajadores. Les hablaba del reparto. El reparto en moto. Ustedes saben lo que ha proliferado en las ciudades. Ahora mismo hay más de 1,5 millones de repartos diarios en moto en nuestro país. Yo creo que es una cifra que tienen que interiorizar y que debemos enfrentar. Reparto además en moto que se hace muchas veces en motos digamos, no de gran cilindrada, pero por conductores que tienen un permiso de la clase B de 3 años de antigüedad, el llamado B+3.
Bueno, ese permiso implica que hay que tener unos conocimientos en el manejo de la moto, que muchas veces no se tienen. Bueno, vamos a intentar que los cursos para estos trabajadores se introduzcan a través de la formación que da el Ministerio de Trabajo a través de Fundai. Son cursos de formación que se ofrecen a las empresas y esperamos empezar con ellos, pero por más adelante poder extenderlos a otros colectivos. El perfil actual del motorista fallecido en España, evidentemente, no es el de la moto del reparto. El permiso actual del fallecido en accidente de moto en nuestro país es una persona varón, y siento decirles que las mujeres en este caso se ve que las motos no nos gustan tanto. Es un varón de 45 a 65 años que digamos que fallece en un accidente en fin de semana en una curva y además con una moto de gran cilindrada de más de 600 centímetros cúbicos. Este no es el perfil. El perfil que nos preocupa es el del reparto de los trabajadores en moto. Y por último, los mayores. Les hablaba del envejecimiento de la población. Bien, no sé si saben los que no son españoles que la Dirección General de Tráfico tiene oficinas y tiene departamentos en cada una de las provincias españolas. Y en esas provincias, en prácticamente todas, se han constituido lo que llamamos unas subcomisiones de educación vial. Lo que queremos es que en el ámbito social de las provincias y de las localidades se cree el caldo de cultivo para que se hable de seguridad vial de una manera crítica. Y para ello hemos propiciado que se constituyan grupos de trabajo. Perdón, no grupos de trabajo con administraciones, no es que huya de las administraciones, pero lo que queremos es calar la sensibilidad social de cada provincia o de cada localidad. Vuelvo otra vez, fundaciones, asociaciones, clubes ciclistas, clubes motoristas, por supuesto, club de mayores. Y a través de esos grupos de trabajo, focalizar y trabajar en las necesidades que hay en cada provincia y en cada localidad para que de abajo lleguemos arriba. Yo creo que es una estrategia diferente. En el caso de los mayores nos gustaría empezar con los denominados caminos críticos, es decir, hablar de educación vial, pero a pie de calle. Eso es lo que nos gustaría hacer, porque les decía que la Unión Europea tiene que plantear la estrategia en los próximos años, la estrategia del 2020 al 2030. El 2030 seguramente lo que se va a plantear es que se reduzcan a la mitad los fallecidos en Europa por accidente de tráfico y también los accidentes. Pero en el 2050 les hablaba de la visión cero y yo quiero acabar mi intervención, que espero que no haya sido tediosa, con un vídeo que para mí me parece muy esperanzador. Así que algún día quizá nos encontremos con una situación como esta, una escena como la que van a ver, y pensemos que lo de los accidentes es algo del pasado, de muy atrás y de muy pasado. Estamos en el camino de una nueva era, donde nos pararemos a meditar por qué llenábamos con nuestra imprudencia cementerios y hospitales, por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros, por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida. Algún día, los accidentes serán cosa del pasado. Gobierno de España. Pues nada más, espero que les haya resultado, bueno, no sé si interesante a estas horas, pero al menos, bueno, es lo que les está trabajando la Dirección General de Tráfico. Ojalá entre todos consigamos que lleguemos al final a este cero accidentes. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, queremos hacer entrega a María Lidón de un pequeño presente de este congreso, un recuerdo en nombre de AISEP. Nada, interesantísimo, no solo no ha sido tediosa la charla, sino que ha sido muy instructiva. Nos ha ayudado a ver las nuevas líneas de la DGT, muy interesante, un gran trabajo desde luego para nosotros. Ha hablado de colaboración, ha puesto el punto sobre la educación infantil, la educación a la tercera edad, que estamos completamente de acuerdo. Y bueno, pues lo nuevo que vamos a ver con las horas para los nuevos conductores, muy interesante. Así que bueno, muchas gracias por su colaboración, encantada.